La noche de ayer los pesos semicompletos han visto nacer una nueva estrella mexicana. Sí, la noche de ayer. El mexicano de los Mochis, Sinaloa, Manuel Gallegos, dio batacazo al derrotar al estadounidense Khalil Coe. El mexicano ganó por nocaut técnico en el round 9 en el Wells Fargo Center en Filadelfia y se queda con el título USWBC. Vaya demostración de boxeo del mexicano Manuel Gallegos, el Meño. El Meño castigó duro al estadounidense desde muy temprano en la batalla. El mexicano tiró a Khalil Coe 3 veces antes de ser noqueado definitivamente en el 9º round. 3 caídas previas durante el combate, una condición física brutal y una tremenda fortaleza del mexicano. Una gran pelea y la mejor pelea de la cartelera a mi gusto. Gallegos se queda con el título USWBC en los pesos semicompletos. Muy buena pelea, me encantó. Al comienzo de la pelea, Coe mantuvo la distancia con su poderoso jab, mostrando buenas hechuras, buenas cualidades boxísticas, y conforme fueron avanzando los rounds, Gallegos se encargó de acortar la distancia para conectar con golpes de poder al cuerpo del estadounidense, disminuyendo notablemente su rendimiento con el paso de los rounds. Y ya en el 5º round, Manuel Gallegos envió a la lona a Khalil Coe con un potente gancho al hígado, la especialidad de los mexicanos. El mexicano destrozó el hígado del norteamericano de una manera brutal y escandalosa. Y en los 30 segundos antes de terminar el 7º round, el mexicano Manuel Gallegos volvió a mandar a la lona a Coe con un potente upper al mentón. El dramático desenlace se dio en el 8º round. Gallegos le repitió la misma combinación a Coe para mandarlo por tercera vez a la lona, obligando al referee, ahora sí, a detener esta carnicería y darle el merecido triunfo al mexicano. Nuevo campeón mexicano USWBC Light Heavyweight. Recordemos que el campeón WBC de los semicompletos es Artur Beterbiev, y Beterbiev es campeón de la WBC desde el 2019. También es campeón de la WBO y de la IBF. El campeón internacional de los semicompletos es el británico Ezra Taylor, y ahora el mexicano, con este título en su cinturón, podría aspirar a una pelea quizás contra David Benavides, que sería el paso más lógico en su carrera, enfrentar a Benavides o a Morrell. El mexicano Manuel Gallegos, el Meño, tiene 27 años, es de los Mochis, Sinaloa. Tiene un récord profesional de 21 peleas ganadas, 18 de ellas por nocaut, 2 derrotas, 1 por nocaut, y el nocaut se lo propinó otro gran boxeador, Diego Pacheco, en el 2023. Este mexicano es un prospecto con cualidades interesantes y un nuevo campeón para México. Muy buena pelea se aventó ayer por la noche el mexicano, y esperemos verlo en el futuro contra Morrell o Benavides. ¿Qué opinan ustedes de el batacazo de Manuel Gallegos? ¿Te gusta su estilo? Queremos leerlos. Escriban sus comentarios, y si aún no te has suscrito a Richie Blog, este es el momento de hacerlo. Si eres de los que aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento. Suscríbete para que podamos llegar a 100,000 suscriptores. La noche de ayer, hay que admitirlo, fue una noche agridulce en cuestión de boxeo, ya que por una parte celebramos el campeonato del mexicano Manuel Gallegos, y por otro lado lamentamos terriblemente la escandalosa derrota del mexicano Pedro Guevara Pedrín. Jesse Bam Rodríguez está en otro nivel. El Bam Rodríguez hizo pedazos a Pedrín en tan solo 3 rounds. La noche de ayer mi hermano y yo tuvimos la oportunidad de hacer la narración en vivo de esta pelea, y yo me quedé frío. Como fanático, Jesse Bam Rodríguez me provocó un gran pesar al ver caer tan feo a Pedro Guevara. No pensé que Pedro Guevara fuera a perder tan gacho. Estábamos haciendo la narración en vivo, apenas mandé un saludo y ¡pum!, la pelea se había terminado. Pensé que Pedrín le daría una pelea mucho mejor que la que le dio el Gallo Estrada al Bam, pero me equivoqué. El Bam Rodríguez es el Michael Jordan del boxeo y es el único boxeador que puede acabar con el monstruo Naoya Inoue. A partir de ahora, esa será la misión de Jesse Bam Rodríguez, derrotar a Naoya Inoue.
Jesse Bam Rodríguez no debería de seguir perdiendo su tiempo combatiendo contra más boxeadores cuarentones. Sabemos por las redes sociales que el siguiente combate del tejano Jesse Bam Rodríguez muy probablemente será contra Román el Chocolatito González, de 37 años. Ya va a cumplir 38, dos más para los 40. Y tuvieron que levantar de la tumba a la momia Chocolatito para tratar de detener al Bam Rodríguez, pero ni el chocolate lo va a detener. Ambos boxeadores son de Taken, ambos boxeadores se conocen, ambos han hecho sparring juntos, y la pelea de Bam contra Chocolate me parece que tan solo es para ganar dinero e inflar más el récord del Bam. A mí como fan me gustaría que Bam dejara de perder el tiempo peleando contra boxeadores que ya están en sus últimas y que mejor se enfoque en subir de división para enfrentar retos más difíciles. En los pesos gallos, por ejemplo, se encuentra junto Nakatani, y en los super gallo, Naoya Inoue. Mi opinión como fan y mi anhelo como fan, mejor dicho, mi anhelo como fan es que Jesse Rodríguez noquee a Naoya Inoue y a junto Nakatani. Es el único capaz de hacerlo. No dudo que esto termine sucediendo tarde o temprano, pero mientras tanto, los rivales que le pongan al Bam no podrán detenerlo. El Bam está en otro nivel estratosférico, igual que lo está Naoya Inoue. Bam Rodríguez es un prodigio y debería de buscar retos a su nivel, y los únicos dos verdaderos retos dignos para el Bam son Naoya Inoue y junto Nakatani, desde mi humilde perspectiva. ¿Ustedes qué opinan? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Bam Rodríguez desde el primer round salió muy agresivo, conectando varios cruzados en la cara de Pedrín, quien lucía un excelente juego de cintura. En el round 2 el Bam le metió toda la artillería pesada, quería terminar pronto al mexicano e hizo gala de potentes ganchos y uppers al cuerpo del mexicano. Guevara ya sentía la pegada del Bam y trataba de reajustar la estrategia, se le veía desacomodado. Poco le sirvió la estrategia al mexicano frente al talento del tejano Jesse Bam Rodríguez. Pedrín, con destellos de técnica, buscaba desesperadamente el contragolpe, pero la pegada de Pedrín no la sentía el Bam. En el round 3, Bam llega al knockout, el Bam llega a punta y destruye. El Bam, muy superior ante Pedro Guevara, conecta un upper letal y Guevara cae desplomado para ya no levantarse. Y hasta aquí llegaron las aspiraciones de Pedro Guevara, y Jesse Bam Rodríguez sigue siendo el mandamás de los Super Mosca, el rey de las moscas. La próxima pelea del Bam es contra Chocolatito González y es prácticamente un hecho. Ya se lo estaremos confirmando en algún en vivo que hagamos, pero prácticamente es un hecho. Una cartelera muy interesante la de la noche de ayer, y el argentino Fernando el Puma Martínez salió inmediatamente a retar a Jesse Bam Rodríguez en sus redes sociales después de la pelea contra Pedrín. Y el Puma escribió lo siguiente en sus redes: tanto me nombraste y después cuando me fuiste a ver a Japón contra Yoka no dijiste nada. Ahora me esquivas. Dale, unifica, acá te espero. Jesse Bam Rodríguez, mis amigos, como lo dije, es el nuevo rey de las moscas. Jesse Rodríguez ha barrido con toda una generación de brillantes peleadores que dominaron la última década entre las 112 y las 115 libras. Terminó con Carlos el Príncipe Cuadras, con Sor Rubinsay, con Sonny Edwards, con el Gallo Estrada, con Pedro Guevara, y solo le falta el Chocolatito González de 37 años. Una pelea a mi gusto innecesaria. A mi gusto Bam debería de subir de división y enfrentar retos monstruosos. El día de ayer, por cierto, también ganó Jaron Boots Ennis al ucraniano Karim Chuksadian. Ennis sigue invicto y con un récord de 33 peleas ganadas, 29 de ellas por nocaut, campeón de la IBF. Fue una pelea que puede rayar en lo aburrido y en lo malo. El ucraniano no conectó ni un solo golpe al cuerpo, le falló la estrategia al ucraniano al querer noquear a Boots con puro golpe a la cabeza. No me cabía duda de la calidad boxística de Boots Ennis, y ayer no solamente me convenció que sí, efectivamente tiene un excelente juego de piernas, pero le falta lo más importante. Creo que a Boots Ennis le falta corazón. Aprendí también que Boots Ennis tiene una maceta muy dura y ojalá lo podamos ver pronto contra Terence Crawford. Esa pelea sí que estaría muy intensa, limítrofe, así como nos gusta. La pelea de Jesse Bam Rodríguez contra Pedrín estuvo muy rápida. Como fan, a mí no me gustó. Esperaba ver más resistencia por parte del mexicano. Esperaba ver una pelea como la que tuvo el Bam contra Carlos el Príncipe Cuadras. Bam está en otro nivel y sí
sí es un monstruo y necesitan ya subirlo de categoría para que de una vez barra con todos y sea recordado como el mejor boxeador de todos los tiempos después de Muhammad Ali. Bam puede barrer con todos hasta Super Gallo, esa es mi opinión como fan. Soy fan del buen boxeo y Jesse Bam Rodríguez tiene el mejor boxeo que he visto en mucho tiempo. Es lo mejor de esta era y como aficionados nos estamos deleitando con las peleas de este futuro Salón de la Fama. Lo único que espero del Bam es que lo suban a Gallo y a Super Gallo, lo demás no me interesa. Serán victorias seguras para el Bam cualquier pelea que se siga peleando en Super Mosca. Bam es el rey de las moscas y es hora de subir de división. Manuel Gallegos por su parte es un gran prospecto mexicano, me gustó mucho su pelea de ayer y la manera contundente de ganar, ganó y convenció. Subió mucho en su BoxRec ya que antes esta pelea estaba en el lugar número 100 y ahora subió hasta el 27 en la clasificación de BoxRec. El mexicano ya podría pelear inclusive contra cualquiera de los primeros 15 lugares del BoxRec. Siendo realistas, opino que David Morrell y David Benavides son buenas pruebas, son buenas alternativas para el mexicano, pero también ahí está Callum Smith. Gallegos es interesante y vale mucho la pena seguir su carrera. Por otro lado, el Puma Martínez tiene un récord de 17 peleas ganadas, 9 knockouts, tiene 33 años, es un buen boxeador, pero siendo realistas no creo que el Puma contra Bam sea una pelea chida para nosotros los fans. Bam tiene que subir a los Gallo, insisto, en los Gallos está junto a Nakatani, Seiya Tsutsumi, el general David Cuellar, y en los Super Gallo está Naoya Inoue, y esas a mi gusto son las únicas peleas que están al nivel del Bam. Nakatani, Tsutsumi, Inoue y el general Cuellar. Bam Rodríguez terminó con todos los Mosca y Super Mosca y es momento de conquistar otra división. Y ahora vamos a hablar un poco del mexicano Jaime Munguía, porque en este canal hay muchos fanáticos de Munguía y nos piden que hablemos de él, pues ya es oficial su siguiente pelea. Tal como se los dijimos en un video pasado, Jaime Munguía se enfrentará al invicto francés Bruno Surache el 14 de diciembre en Tijuana, en una cartelera donde peleará también el Pantera Neri. El rival del Pantera Neri aún está por definir, aún no sabemos nada del rival del Pantera. Se habla de que quizás sea Alan Picasso Romero, pero aún no ha sido confirmado. La pelea que ya es un hecho es Munguía contra el francés. Y si es de tu interés, en el siguiente video podemos hacer un análisis de esta pelea de Munguía y platicar a fondo de quién es el francés, quién es su rival. Un francés que jamás ha peleado fuera de Francia a pesar de ser invicto. Y en noticias de último minuto, en las redes sociales también suena muy fuerte que se está trabajando en una oferta para la pelea entre Shakur Stevenson y el camarón William Cepeda. Esto según Boxing en BBQ en su cuenta de Twitter. Ellos compartieron que la pelea entre el camarón y Shakur Stevenson la quieren hacer para el 22 de febrero del siguiente año y ya hay un acercamiento oficial. Boxing en BBQ es una de las cuentas de Twitter que yo sigo y ofrecen información muy buena. El camarón Cepeda tiene que enfrentar, recordemos, al norteamericano Tevin Farmer la siguiente semana, el 16 de noviembre. Las altas esferas del boxeo ya dan por sentado que el camarón le va a pasar por encima a Tevin Farmer y ya desde ahora se está negociando la pelea contra Shakur Stevenson para el 22 de febrero del 2025. Tevin Farmer, recordemos que no quiso pelear contra el camarón los 12 rounds y bajaron la pelea a 10 rounds. Farmer está más concentrado en su carrera de influencer y de actor que en su carrera de boxeador, y no me sorprende que tomen a Farmer tan a la ligera. Si uno mismo no se toma en serio, pues nadie lo hará, y es lo que está sucediendo en este momento con Farmer, quien se enfrentará al mexicano William el Camarón Cepeda, el arma perfecta, el siguiente fin de semana, 16 de noviembre, para que le apuntes. 16 de noviembre en Arabia Saudita se disputarán el título interino WBC. El gran favorito para esta pelea es el Camarón Cepeda, pero ya saben cómo es el box y todo puede pasar del plato a la boca, a veces se cae la sopa y este deporte es muy impredecible, de ahí su belleza.
Y este fin de semana estuvo lleno de emociones, como lo dijimos. También peleó Subriel Matías contra un mexicano, Roberto Ramírez. Subriel Matías terminó rapidísimo con el mexicano y sin sudar una sola gota. Ganó ante su público, se los debía. Subriel Matías tenía una deuda enorme con su gente. La pelea fue en el Coliseo Rubén Rodríguez Bayamón en Puerto Rico ayer sábado por la noche. En el round 2, Subriel Matías noquearía al mexicano. En el segundo round, Subriel Matías arrodilló al Rifle Ramírez con un golpe al cuerpo y ahí se terminó la pelea. El orgullo de Maternillo comienza su regreso a la cima después de su vergonzosa derrota ante el australiano Liam Paró. Esta fue una pelea para ganar confianza y tratar de reconectar el vínculo con su afición. Subriel Matías tendrá que trabajar durísimo si quiere volver a la cima y no lo dudo que lo va a lograr. Subriel Matías es de mis boxeadores favoritos de la actualidad. Grave error, sin embargo, quedarse sin el Panda Nayar. Esperemos que no le afecte porque es un gran boxeador y queremos verlo en la cima de nuevo. Muchas emociones este fin de semana, mis amigos, y muchas gracias por llegar a la distancia con nosotros en este video y un saludo a toda la banda del 58 que nos acompañó en la narración en vivo el día de ayer. Nos da mucho gusto que les guste nuestro contenido y gracias por compartir los videos. Gracias, mi hermano Richie, por ayudarme con la edición y apoyarme para que pueda estar aquí con esta audiencia tan maravillosa. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada y no hay nada fuera de él.